Buenos días a todos y a todas. Qué gusto verlos. Ya hacía ratico que me habían pedido algunos papás este taller. Entonces, bueno, la idea es que podamos abordar lo que más alcancemos. A mí no me gusta correr, pero entenderán que por la cronología del día de hoy, pues obviamente amerita ir un poquito rápido. Si no entienden algo me dicen y yo con el mayor de los gustos me regreso, ¿vale? Entonces, puedes darle siguiente, profe Camilo, gracias. Listo, les voy a pedir el favor que escaneen inicialmente ese QR y ahí hay una pregunta que dice, ¿qué necesito para conducir un auto? ¿Sí? ¿Por qué les pido esto? En el Colegio Cristiano Montebrón nosotros no enseñamos pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional estuvo más o menos viva hasta el 2007, pero hay colegios que siguen trabajando pedagogía tradicional. Entonces les estaba diciendo que no tenemos pedagogía tradicional, sino diseño basado en evidencias. Entonces, vamos a hacer esta actividad, tiene 2 minuticos ahí cronometrado. La idea es que su merced solo coloque un término, ¿sí? Va a ser de manera oral, ¿listo? Con eso no nos demoramos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si la pregunta fuera ¿qué necesito para pagar un recibo del agua, un recibo de la luz o del gas? Una de las respuestas sería PCE. ¿Por qué necesito PCE? Pues porque voy a pagarlo en línea. No me gusta hacer filas, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, quiero que ustedes me digan qué necesito para manejar un carro. Saber conducir. Ok. Licencia de conducción. Muy bien. Paciencia. Perfecto. Habilidad. Bien. El carro. Licencia. Ok. Responsabilidad. Muy bien. Sentidos. Sentidos. Conocer el carro. ¿Qué iba a decir? Motivación, creo. Motivación. Sí, igual la decisión de querer aprender. Gasolina. Muy bien. Súper importante, ¿no? Igual combustible. Saber manejar. Ok. Las llaves del carro. Ok, perfecto. ¿Qué sucedió? Algunos se encontraron, otros se fueron por diferente ¿qué? Camino, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando nosotros pensamos sobre la realidad, siempre la vamos a abordar de manera ¿qué? Diferente, ¿cierto? Pero la idea es llegar a una meta. Eso es lo importante. Vamos a mirar. Siguiente, porfa. Siguiente. Ok. Si se dan cuenta, algunos dijeron licencia de conducción, perdón, carro, pero démonos cuenta que ahí faltó algo en el carro, ¿no? Un carro en buen estado, ¿cierto? Ahorita que yo fui y viajé, estuve en 3 departamentos, me subí a un carro, eso que llaman buses cebolleros, y créanme que del pueblo de la Colombia Real a Cartagena oré las 3 horas, ¿sí? Y entenderán por qué, porque no estaba en buen estado. Pero bueno, era menester que mi hijo conociera esa parte de Colombia. Seguro obligatorio, revisión tecnomecánica, conocer y respetar las normas de tránsito, de tráfico y responsabilidad y atención. Algunos lo dijeron, ¿no? Entonces démonos cuenta que sí es importante tener ciertas habilidades. Yo nazco con capacidades, pero las habilidades que hago las desarrollo y necesito también personas que me ayuden a desarrollar mis habilidades. Las primeras personas que me ayudan a desarrollar mis habilidades, ¿quiénes son? Mis padres. ¿Sí es claro? Entonces, no solo habilidades en términos del saber hacer, sino también del saber ser, que sería la estructura de valores. ¿Listo? Entonces, ahí vamos de a poquito. Siguiente, porfa.
Ok. Les estaba hablando, bueno, antes de eso, yo quiero pedirle el favor, ¿quién le gustaría colaborarme con la lectura? ¿Tú? Ok. Te voy a pedir el favor, este libro es de Mario Mendoza y se llama Leer es resistir. ¿Sí? Hay personas que les gustará, hay personas que no les gustará, pero yo quiero compartirles un fragmento, ¿vale? Te voy a pedir el favor, leas hasta acá. O sea, todo hasta aquí, Sí, desde el principio hasta hasta ninguna parte. Listo, perfecto. El mutante amnésico. El establecimiento no solo oprime a nivel económico, laboral o de oportunidades de estudio. Hay una franja más sutil que apela al inconsciente, a los hábitos, a los vicios, al cuerpo. El capitalismo, por medio de la publicidad y de los patrones de éxito y de belleza, no solo nos va conduciendo hábilmente al consumo, sino que se mete dentro de nuestras cabezas y determina las formas de amar, las relaciones sexuales, los vínculos afectivos y emocionales a todo nivel. Las redes sociales están diseñadas para crear adictos, para convertir a los usuarios en junkies, que no se puedan desprender de sus teléfonos celulares. Van moldeando el deseo poco a poco, sutilmente, hasta que empezamos a caer en sus trampas, en sus ofertas, en sus pasajes baratos, en sus productos para bajar de peso, en sus recomendaciones para hacer ejercicio y llevar una vida sana. Hay una neoesclavitud de la red que no solo es legal, sino que genera miles de millones de dólares a punta de la ingenuidad de los usuarios. Todos se pelean por querer ser el esclavo del mes. Muchos youtubers llevan vidas miserables, autodestructivas, padecen de insomnio, consumen somníferos y antidepresivos, y al final, si no se lanzan de sus apartamentos o se toman una sobredosis, terminan recluidos en clínicas de reposo, destruidos, hechos una miseria, agotados de sí mismos. ¿Quién los aniquiló? Nadie. Ellos se hirieron a sí mismos. Se autofagocitaron a un nivel menos intenso. Todos estamos atravesados por esas mismas fuerzas que gobiernan nuestro deseo y nuestro cuerpo. Nos hidratamos según los consejos del establecimiento. Evitamos comer harinas o carnes rojas. Vamos al gimnasio a correr o a hacer pesas. Hay códigos, conductas reglamentadas de manera tácita e invisible. Trampas en las que caemos cada día sin darnos cuenta, sin alcanzar a reflexionar. Por eso la lectura literaria se opone de manera directa a esa opresión. Si el sistema nos pone un narcisismo de múltiples tentáculos, yo en Instagram, yo en Facebook, yo en YouTube, yo en TikTok, yo en 1000 selfies cotidianas, yo y mis seguidores. Los libros nos proponen exactamente lo contrario. ¿Cómo salir de mí para convertirme en otros? En la lectura, lo importante no soy yo, sino los personajes de las novelas y los relatos, sus aventuras, sus tensiones, sus contradicciones. La red quiere asfixiarnos con un exceso de yo. La biblioteca nos propone olvidarnos de nosotros mismos, salir de nuestras mentes y nuestros cuerpos para encarnar en mujeres y hombres de otros tiempos, de otras clases sociales, de otros credos e ideologías. Por eso la lectura sigue siendo tan peligrosa. Es un grito de emancipación, una revolución silenciosa que avanza a un paso cada vez que un nuevo lector abre un libro. Lo más misterioso es que poco a poco uno va encontrando claves, secretos, puertas, pasadizos a zonas prohibidas. Hay intersticios, bisagras, corredores escondidos por los cuales uno puede empezar a fugarse, a aventurarse. Es así como se modifica el inconsciente, como uno se reprograma y se reinventa. Leer es un acto profundamente revolucionario. Por eso, en un momento dado, cuando empiezan a darse cuenta de que Don Quijote no es un enajenado cualquiera, sino que es un fulano muy peligroso, deciden que el origen de todo su delirio está en los libros y que en consecuencia hay que quemarle su biblioteca. Los libros modifican nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras conductas más arraigadas y que nadie nos enseña eso en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Gracias. Sí, señor, con gusto. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo que dice el autor es que, sin lugar a dudas,
leer nos permite sentir al otro, comprender al otro, no solo nuestro mundo. Incluso hay un término muy lindo que es humus en griego, que es del que viene humildad y es tener los pies sobre la tierra. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué hice esta introducción? Porque los estratos del diseño basado en evidencias tiene que ver justamente cómo yo formo el espíritu. Entonces, acá no hablamos de temas. Yo no sé si algún papá de los que está acá alguna vez, algún profesor le ha dicho, no, es que acá no hablamos de temas. ¿No? ¿Ninguno? Ok. ¿Por qué no hablamos de temas? Porque el tema es solo una parte del proceso, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos? Si se dan cuenta, hay 4 elementos ahí: el dominio, la formulación de afirmaciones, la construcción de evidencias y la elaboración de tareas. Cuando nosotros hablamos del dominio, en el dominio hay 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que hay? Conocimientos, habilidades y destrezas. Yo puedo conocer, yo puedo decir, no sé, puedo saber qué es un sustantivo, pero si no lo sé utilizar dentro de una oración, ¿se volvió qué? Pues solo una definición, un concepto, un término, ni siquiera un concepto, porque la diferencia entre término y concepto es que el término es solo el nominalismo, es decir, el reconocimiento, pero cuando se vuelve concepto es cuando yo le doy sentido dentro de ¿qué? Dentro de algo más amplio. ¿Sí es claro? Cuando nosotros miramos las afirmaciones es, digamos, la idea del este estudiante logra leer textos narrativos, ¿sí? Yo considero, o sea, yo afirmo eso del estudiante. ¿Por qué razón? Porque se le ha dado ese conocimiento, se le ha transferido ese conocimiento a través de una serie de tareas. ¿Cuáles son las evidencias? Yo cómo sé que el estudiante conoce un texto narrativo. Les pongo un ejemplo rápido. La tipología de Caperucita Roja es ¿cuál? Narrativo, ¿cierto? El género es cuento, el formato es continuo y la silueta ¿cuál es? Inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Siempre nos han dicho que el nudo está ¿en qué? En la mitad, ¿no? Y es el problema. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos problemas tiene Caperucita Roja? Más de uno, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, hay uno muy importante al inicio del texto, y es ¿cuál? Que la abuela está enferma. Ahora, ¿la abuela qué representa? Autoridad. ¿Por qué? Porque está más cerca de... yo siempre recuerdo esto de una forma muy jocosa, y es que yo le dije alguna vez a un estudiante que tocaba leer Los Muertos, y al otro día la mamá pegó el grito en el cielo, y pues claramente Gabriel García Márquez está muerto, Shakespeare está muerto, ¿sí? Entonces hay que leer a los muertos, pero no es que estuviera hablando de eso, sino de la autoridad, ¿no? Entonces, el quid del asunto tiene que ver con eso, el tema de la autoridad. Ahora, si la autoridad está enferma, ¿quién sigue dentro de la línea de autoridad? Vamos con una jerarquía de personajes. ¿Si la abuela está enferma? Sí, la abuela está enferma. ¿Eso qué quiere decir? Que si la abuela representa la autoridad está enferma. ¿Quién sigue dentro de la línea de autoridad? La mamá, muy bien. ¿Quién sigue? No, dentro de la historia de Caperucita Roja. No, falta alguien muy importante. El lobo, muy bien. Y después viene el cazador o el leñador, como lo quieran interpretar. Ahora bien, en línea con eso, vamos a analizarlo también en términos matemáticos. Cuando la niña le hace caso a la mamá, ¿eso es positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Y acá vamos a hacer una dialéctica también para entender cómo la estructura de un texto, incluso analizándolo desde los personajes, me puede dar ¿qué? La resolución de una tarea, que es entender a profundidad el texto. Entonces, vamos con la mamá. ¿Le hace caso? Positivo, ¿cierto? Después, ¿a quién le hace caso? Al lobo. ¿Y eso es positivo o negativo? Negativo, y se llama desobediencia. Dios mío, desobediencia. Ahora, ¿qué sucede cuando yo soy desobediente? ¿Me pongo en un lugar seguro o me pongo en un lugar inseguro? Inseguro, ¿cierto?
Y si estoy en un lugar inseguro, ¿estoy en qué? En peligro. ¿Y cómo represento el peligro? ¿Con qué color? Con el color rojo. Eso quiere decir que el título tiene mucha relación con el tema del texto, que tiene que ver con la desobediencia y una crisis en la autoridad. Todo aquel que es desobediente se pone en peligro. Por eso es Caperucita Roja. Ahora, ¿qué sucede con el cazador? El cazador va a negar la desobediencia a través de ¿qué? De la justicia, generando justicia sobre ¿qué? Sobre el lobo, ¿no? Entonces lo reprende. Ahora, si más por menos, más el más de la mamá, el menos del lobo, más por menos, ¿cuánto me da? Menos, ¿cierto? Y cuando el cazador niega la desobediencia, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. ¿Qué se recobró? La autoridad. ¿Sí es claro? ¿Eso qué quiere decir? Que yo cumplí con el dominio, que es conocer, que es tener la habilidad, ¿para qué? Para deconstruir un texto, ¿cierto? La evidencia es cuando el estudiante me empieza a decir a mí ¿qué? A argumentarme, ¿no? Esto es así, 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 así. Entonces, elementos de un texto narrativo. ¿Solo hay un tipo de texto narrativo? No, hay muchos, y yo sí les voy a pedir el favor que sean muy enfáticos con los niños. A mí no me quieren mucho porque les toca tomar apuntes, pero eso es inevitable, yo tengo que tomar apuntes. Yo les digo, yo eso no lo puedo negociar, porque, o sea, yo por lo menos, si no tomo apuntes, no entiendo lo que hago. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando yo tomo apuntes, lo que hago es jerarquizar lo que sé. Y eso me permite darle mayor sentido. ¿Sí? Entonces sí es importante que ellos tengan, digamos, claridad sobre la estructura. Ya vamos a mirar más adelante. ¿Puedes seguir, porfa? Bueno, acá tenemos el dominio. Igual yo les envío esto. Voy a subir porque ya la A no me deja ver bien. Sí, cuando yo llegué acá, llegué con cabello, créanme. Sí. Bueno, entonces tenemos el dominio, la afirmación, la evidencia y la tarea, y esto está en línea ¿con qué? Con la pregunta que yo les había hecho previamente. Ahora, ¿esto es del profesor Javier? No, esto no es del profesor Javier, esto es de los términos de referencia del ICFES. Entonces, ¿qué nos dice el ICFES ahí? Dice, démonos cuenta. Entonces nos pone el dominio. ¿Qué tenía el dominio? Conocimiento, habilidad y destreza. ¿Qué hace la educación tradicional? Pues solo te transmite el conocimiento y entonces repite y repite y repite y repite, pero no lo sabe aplicar. ¿Sí? No lo sabe aplicar. Entonces por eso a veces yo les digo a los chicos, género de texto narrativo, sí, géneros de texto narrativo, y algunos me dicen, o sea, llevan un montón conmigo y algunos me dicen géneros de textos no literarios. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, porque no toman apuntes, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes, cada vez que ellos estén en español en lectura crítica, ¿qué apuntes tomaste? ¿Sí? Es muy importante para que ellos puedan regresar. Entonces dice, determinar los CHD, es decir, el conocimiento, la habilidad y la destreza que necesita un individuo para conducir competentemente un vehículo automotor en un contexto urbano. Ahora, ¿será lo mismo conducir en un contexto urbano que en uno rural? Pues no, porque en el rural yo tengo que estar pendiente hasta de las vacas que se me atraviesan. ¿Sí es claro? ¿Eso qué quiere decir? Que la habilidad es distinta. ¿Sí? Si nos damos cuenta en afirmaciones, dice, el individuo tiene agudeza visual para detectar obstáculos en una vía. ¿Qué es lo primero que a uno le hacen cuando uno saca la licencia de conducción o en ese trámite? Exámenes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si no cumple con eso, pues no me va a poder mostrar evidencias sobre esa relación visual. ¿Sí? Y por último, pues obviamente estar a la tarea. ¿Cuál será la tarea? Pues salir a conducir y enfrentarse pues a un caos que es Bogotá, ¿no? Conducir en Bogotá. Cuando yo salgo a conducir, yo le entrego las llaves a mi esposa y me dice, Jaime,
eres tú. ¿Sí? Unas cosas terribles. Bueno, no me gusta conducir, pero bueno, por ella todo. Siguiente. Ok, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde vienen esos dominios? ¿Los profesores se los inventan en las horas libres? No se inventan en las horas libres y todo tiene una razón de ser y todo está muy articulado. ¿Sí? Nosotros hemos tratado en la curva de aprendizaje, porque nosotros también hemos tenido una curva de aprendizaje, de tratar de mirar desde el origen, digamos, desde los términos de referencia iniciales del Ministerio de Educación hasta el final. ¿Eso qué quiere decir? Que hay varios documentos que ustedes tienen en el Simbalú. Ahorita les voy a mostrar el Simbalú, porque para mí sí es importante que ustedes miren algunos documentos del Ministerio de Educación, porque yo les puedo decir acá, no, semántico. ¿Y qué con semántico? Sí tiene que ver con el sentido del texto, pero yo ¿cómo hago para interpretar eso a partir del texto como tal? Entonces yo tengo como docente que compartirle tanto al estudiante como a ustedes papás la matriz de evaluación del área, en este caso del lenguaje. Entonces démonos cuenta que tenemos los lineamientos curriculares, los estándares básicos de aprendizaje. Los lineamientos lo que hacen es orientar el sentido, es decir, cuál va a ser el área de trabajo de cada una, valga la redundancia, de las áreas que nosotros trabajamos acá. Los estándares básicos de aprendizaje, ahí es donde nosotros encontramos los componentes. A ver, alguien que me diga cuáles son los componentes del lenguaje, del área del lenguaje. O sea, esa es una de las cosas más importantes que necesitan ustedes mirar, no solo en el área del lenguaje, sino en las demás áreas. Entonces, cada vez que su hijo o su hija llegue con el parcial a la casa, mire las preguntas, pero también mire esa pregunta a qué componente y a qué competencia está asociado, ¿sí? Porque de acuerdo, digamos que usted le hizo seguimiento a su hijo o a su hija, y resulta y pasa que en todo lo sintáctico siempre le ha ido mal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que enfocarnos en que las habilidades que le falta desarrollar tienen que ver con el reconocimiento de la estructura de ¿qué? De los diferentes tipos de texto. ¿Sí es claro? Entonces sí es importante que ustedes miren eso. Entonces todos los estándares básicos de aprendizaje están asociados a 3 componentes que son el semántico, el sintáctico y el pragmático. Ahora, ¿qué son los derechos básicos de aprendizaje? Los derechos básicos de aprendizaje tienen que ver con eso básico que necesita saber el estudiante y que como nosotros, esto es muy pragmático, este tipo de educación, todos los derechos básicos de aprendizaje empiezan con un verbo. Y el verbo, pues, que es una acción, ¿no? ¿Y eso qué determina? El desarrollo de una habilidad. Después que tenemos avanzar y saber, y a ver, alguien que me diga qué es el material de avanzar. ¿Les han compartido el material de avanzar? ¿No? En el Simbalú lo van a encontrar. ¿Qué es el material de avanzar? Es un material de evaluación. Ese material de avanzar, que es un material de evaluación, está en todas las áreas del núcleo común. ¿Cuáles son las áreas del núcleo común? Lenguaje, ciencias, matemáticas, ¿cierto? Me falta una. Inglés, sociales, ¿sí? Entonces sí es importante. ¿Desde qué grado está? Desde tercero, que es el cierre del primer ciclo, hasta grado 11. Y por último están las orientaciones curriculares, que es obviamente para darle mayor sentido a la malla curricular, que es de donde nosotros sacamos ¿qué? Las tareas. ¿Qué son las tareas? Las preguntas que cada 15 días o cada mes los estudiantes del colegio realizan para mostrar las evidencias que es saber qué sé y qué no sé. Siguiente. Bien, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros... Bueno, estos son unos esquemas de cómo está determinado el proceso académico de los estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, primero están los estándares, después las competencias, afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas. ¿Qué es la tarea?
la actividad que tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿cómo yo lo tengo que hacer? Si ustedes se dan cuenta, yo coloqué acá una última parte que dice referente de la tarea, sustento o evidencia, ¿sí? Es decir, cómo yo hago la identificación dentro del texto de lo que me están pidiendo, las palabras que validan las alternativas, los términos que invalidan y por último la justificación. A los chicos por lo general se les dificulta la justificación. ¿Por qué se les dificulta la justificación? Porque no logran extraer de manera, digamos, correcta tanto la evidencia como el término que valida, que por lo general son verbos, como los términos que invalidan. Siguiente. Vamos a la parte práctica. Profe Camilo, siguiente, porfa. Ok, entonces acá tenemos dos elementos importantes que tienen que ver con la competencia y con los componentes. Siempre que nosotros hablamos de competencia, nos enfrentamos ¿a qué? Al texto. ¿Cómo aparece en el parcial el texto o en el quiz? Aparece como contexto. ¿Por qué aparecerá como contexto y no como texto? Porque todos los contextos son una realidad ¿qué? Diferente, ¿sí? No es lo mismo navegar en un texto narrativo que navegar en un texto ¿qué? Informativo. ¿Por qué razón? Porque la estructura y las herramientas que utiliza el autor del texto son totalmente ¿qué? Diferentes. Recuérdame tu nombre, discúlpame. Vanessa. La señora Vanessa ahorita leyó un texto y ese texto primero tenía un metalenguaje, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si aparecía alienación, emancipación, ¿sí? Términos que ameritan tener un léxico o incluso una enciclopedia mucho más grande, un campo semántico mucho más grande que las personas que poco leen. Ahora bien, ¿está lleno de qué? Estaba lleno de qué ese texto? De argumentos, ¿no? Y si estaba lleno de argumentos, ¿es un texto qué? Argumentativo. Entonces démonos cuenta que yo tengo que empezar a hacer los procesos de deconstrucción. Ahora, ¿cómo hago esos procesos de deconstrucción? A través de las competencias. ¿Cuáles son las competencias? Identifico, comprendo y reflexiono. ¿Sí? Identifico, comprendo y reflexiono y dice, son herramientas que disponen al sujeto a proponer soluciones a algún problema. ¿Eso qué quiere decir? Así como analizamos ahorita el cuento de Caperucita Roja, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un texto aparecen esas competencias, es decir, esas habilidades que me permiten ¿qué? Deconstruir y entender lo que en los componentes me piden. ¿Sí? Ahora, cada vez que ustedes quieran entender los componentes, tienen que ir a un documento que se llama matrices de evaluación. ¿Sí? Las matrices de evaluación, ¿cómo están diseñadas? Las matrices de evaluación están diseñadas por ciclos, no por grados. ¿Eso qué quiere decir? El primer ciclo va de primero, segundo y tercero. ¿Sí? Eso quiere decir que es muy difícil ser flexible en grado tercero. ¿Por qué razón? Porque en ese grado tiene que cerrar todo lo que aprendió en 3 grados anteriores. ¿Qué grado le sigue? Quinto, ¿sí? Que es el segundo ciclo. Cuarto y quinto. Eso quiere decir que ahí ya no solo en quinto tiene que tener la capacidad instalada del primer ciclo y del segundo ciclo. Sexto y séptimo, ¿sí? Octavo y noveno y décimo y 11. ¿Sí? Todo es por ciclos. Entonces sí es importante, yo por eso les digo, cuando está en primero, incluso en transición, yo les digo, miren la matriz de evaluación de qué grado, de tercero. Si está en cuarto, ¿qué grado deberían mirar? Quinto. Si está en sexto, séptimo, ¿no? Si está, incluso si está en octavo y noveno, a los de décimo y 11 yo les pido que miren la de noveno, porque la de, bueno, no sé, el ICFES por qué lo hizo así, pero la de décimo y 11 está completamente simplificada. Entonces, siguiente, porfa. Entonces, esto es lo general, ¿no?
Además son inherentes a una disciplina área del conocimiento. Ahora, esto es lo específico. Acá tenemos algo más específico. Ah, no, acá me pasó algo. Perdón. Creo que ahorita retomo esa parte. Acá están los aspectos a tener en cuenta de la prueba saber cómo se evalúa. Incluso acá cómo evaluamos. Entonces dice, se hacen preguntas contextualizadas. ¿Sí? ¿Qué es una pregunta contextualizada? Dice, anteriormente se hacían preguntas sueltas, aisladas, relacionadas, por ejemplo, con el concepto de artículo, pronombre, metáfora, de barroco. Ahora se puede preguntar lo mismo, pero con base en un texto. A ello se llaman preguntas contextualizadas. Es decir, que yo ya no voy a decir, dígame qué es un sustantivo. No, a partir del texto le digo, la palabra subrayada es A, un adjetivo por esto y esto, B, un sustantivo por esto y esto, C, un adverbio por esto y esto, no sé, D, un adjetivo por esto y esto. ¿Qué tipo de componente sería esa pregunta? Semántico, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido de la palabra en el contexto. ¿Sí es claro o no? Ahora bien, tenemos la 2. Se emplean textos cortos, originales y completos. Por lo general, los textos que utiliza el ICFES son textos de 500 palabras máximo. Máximo de 500 palabras. ¿Alguien ha utilizado acá Letraps? ¿Sí? Ok. Es importante utilizar Letraps. ¿Por qué razón? Porque yo cojo el texto y empiezo a que mi hijo estudie ¿qué? La fluidez y obviamente lea pues de una manera muy focalizada, muy vocalizada también, y tampoco se fatigue, es decir, se vaya entrenando para que lea un buen ritmo, pero comprendiendo. La tercera dice, los textos empleados tienden a prestarse a diferentes interpretaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tratar de tener ¿qué? Una hoja de ruta para entender de manera correcta los textos. ¿Eso qué implica? Hay diferentes tipos de preguntas, pero también hay diferentes tipos de distractores. Cuando yo empecé hace 15 años a trabajar en esto, yo pensaba que solo habían falsos y había uno correcto. Y a día de hoy sé que hay alternativas que son indeterminadas, verosímiles, ambiguas, fuera de foco, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que eso tiene que ver con un sentido que yo le doy. Una indeterminada es que me aparece la alternativa, pero de eso no me habló el texto. Ahorita lo vamos a mirar. Se pregunta acerca de la totalidad del significado del texto. Esa es una parte más global y tiene que ver con la competencia ¿qué? Número 2. Siguiente, porfa. Bueno, algunos textos utilizan gráficos, que esos son paratextos. Las preguntas de análisis críticas, de interpretación, de argumentación, todo eso tiene que ver con ¿qué? Eso se llama estrategias discursivas. Se emplean preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero recuerden que yo les dije que el hecho de que haya una pregunta que es correcta no quiere decir que las otras sean falsas y ya, porque cuando yo digo que las otras son falsas, ahí es cuando sus hijos empiezan a decir, uy, no, yo marqué la D, pero de pronto es la C. ¿Y por qué razón? Porque yo no interpreté ni la C ni la D. Solo estoy, ¿qué? Tratando de adivinar. ¿Sí? Al pinochazo, exactamente. La producción de texto se hace con preguntas abiertas. Si se dan cuenta, nosotros acá trabajamos. ¿En qué momento la pregunta se vuelve abierta en el parcial? En la justificación. Y es súper complejo para ellos porque tienen que organizar lo que pensaron, ¿sí? Y entonces me dicen muchas veces, no, pero no sé cómo escribirlo, es que es tan obvio. Y yo empiezo a hacerles preguntas que complejizan lo obvio y yo les digo, ¿sí ve que no era tan obvio?
Listo, siguiente. Bueno, creo que esta se corrió, pero acá están justamente las competencias que aparecen en la parte izquierda, perdón, derecha del parcial y los componentes que aparecen en la parte izquierda del parcial. ¿Sí? Es importante que ustedes aprendan a identificar esos tipos de preguntas con los niños. ¿Sí? Entonces, digamos, les voy a poner un ejemplo. ¿De qué trata el texto? Esa es una pregunta semántica que tiene que ver con el sentido, sintáctica que tiene que ver con la estructura o pragmática que tiene que ver con la intención comunicativa. ¿De qué trata el texto? Ahorita, el de Caperucita Roja trataba de ¿qué? De la desobediencia, ¿no? Y si yo desobedezco, me pongo en peligro. Ahora, para hacer esa afirmación, yo tengo que determinar el sentido del texto, la estructura del texto o la intención del texto. El sentido, ¿no? Ahora, ¿la estructura será importante? Claro, la estructura es importante porque me permite ¿qué? Relacionar las partes para hallar el sentido global. ¿Sí? Si yo no logro leer por partes el texto, pues no lo entendí completamente. Siguiente. Ok, acá hay dos textos. Estos son dos textos. Les voy a dar un minuto para que los lean los dos. Y me gustaría escuchar qué piensan de esos dos textos. ¿Cómo se relacionan? Hagamos una relación intertextual de esos. Incluso la niña puede ser una hija de ustedes y el niño puede ser un hijo de ustedes. Listo. ¿Qué pasa si yo le pregunto a mi hijo qué aprendió en la escuela y me dice ABCD? Tal cual. Se quedó solo en la idea de marcar una opción de respuesta y ya, no hubo profundidad dentro de lo que analizó. ¿Sí? El proceso, por eso yo les digo a los chicos, acá no los... Claro, por supuesto, el ICFES es un medio necesario, sobre todo para dar cuentas de cómo es el proceso de los chicos. Pero acá no solo enseñamos para el ICFES, enseñamos para la vida, ¿sí? Y cuando enseñamos para la vida, aparece la otra realidad. ¿Cómo interpretamos la otra realidad? Si dice, ahora que tengo comprensión de texto, no comprendo todo el resto. ¿Cómo interpretar eso? Incluso tiene que ver mucho con lo que ahorita la señora Vanessa me hizo el favor de leer. ¿Nos hizo? Disculpa, espera. Voy a ir hasta allá. Uy. Sí, igual si ven mis reflejos es porque tengo un hijo también. Mira. Que comprendió tanto que encontró falencias en el texto o no entendió algunas palabras. Bueno, también. Pero miremos, cuando yo leo, eso implica que me haga mayor cantidad de ¿qué? De preguntas, ¿no? Dime. Muy bien. Y sí. Soy una yoida, ¿cierto? Incluso crezco hacia adentro, ¿no? Hay algo bien curioso porque, yo no sé, yo digo que las personas son muy prejuiciosas, sí, incluso yo. Y entonces algunos chicos dicen, profe Javier, confiésese, ¿usted es de izquierda?
Y yo les digo, hasta donde yo sé, nací con dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Que usted use uno no quiere decir que yo haga lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo limitarme. ¿Sí? El único ismo que decidí por voluntad propia, habiendo incluso estudiado filosofía, colocarme fue el cristianismo. Es el único ismo que tengo. El resto todos los discuto. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Ahora bien, hay un proceso de 12 momentos a la hora de leer. ¿Sí? Es súper importante, digamos, ese momento. Bueno, son más, pero digamos que sintetizado darían 12 y tiene que ver con el antes de la lectura. ¿Por qué el antes de la lectura? Porque yo no llego, diría un empirista, como una tabula rasa a un texto. ¿Qué es una tabula rasa? Una hoja en blanco. ¿Sí? Yo no llego como una hoja en blanco a leer un texto. Yo llego ¿con qué? Con unas ideas que a través de la experiencia ya tengo prefijadas. ¿Sí es claro? Entonces, hay cosas que a mí me pueden gustar o no me pueden gustar. Entonces, dice, identifico el tipo de texto y su posible contenido. ¿Eso de qué componente será parte? Del sintáctico, ¿no? Entonces, sí es importante determinar, y démonos cuenta que ahí dice su posible contenido. Eso quiere decir que el componente de estructura va muy de la mano del componente de ¿qué? De sentido, ¿no? Es decir, el semántico. Veo el título, las imágenes y pienso de qué puede tratar. ¿Por qué las imágenes son importantes? Porque son paratextuales, es decir, hacen parte del texto. Digamos que no son independientes, porque si son independientes sería un texto mixto. Pero amplía el sentido del texto. Segundo, dice, establezco mi propósito de lectura. ¿Eso ya qué componente sería? Pragmático, muy bien. Pragmático. Incluso pragmático viene de praxis, que es ¿qué? Acción, ¿no? Por eso práctico también. Dice, ¿para qué voy a leer este texto que quiero descubrir? Tercero, activo mis conocimientos previos. Pienso en lo que ya sé sobre el tema. Entonces, digamos que yo a veces tengo categorías ya construidas. Les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de dioses griegos y los niños leen esos dioses con mayúscula, ¿ustedes creen que se cuestionan o no? Se cuestionan, ¿cierto? Porque es un mito para ellos, ¿sí? Ahora, puede que para personas seculares el Dios cristiano también sea un mito, pero ojo, porque el mito para el que lo cree es una realidad, ¿sí? Entonces es una verdad también, y ahí ya cambia la interpretación. Hago hipótesis sobre el contenido, me imagino de qué tratará el texto. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, es una pregunta, yo lo puedo volver pregunta. Una posibilidad, muy bien. Es decir, ¿será que predecir sería cercano a hacer una hipótesis sobre algo? Sí, ¿cierto? Pero no es lo mismo la predicción que hace el astrólogo que la predicción que hace el científico. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene el científico que no tiene el astrólogo? Evidencias, muy bien. Eso quiere decir que el astrólogo lo único que hace es que especular por montones, a ver a cuál le atina. ¿Sí es claro o no? Listo, muy bien. La siguiente dice, entiende palabras nuevas y su significado. ¿Esa qué es? Semántica, ¿no? Identifica el tema. ¿Qué componente es? Semántico también. Encuentra la idea principal. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué componente sería ese? Semántico también. Sigo el hilo. Miren, este es supremamente importante. Sigo el hilo del tema, que es la progresión temática. Acá es súper importante mirar.
hay una de las cosas que siempre es importante que ustedes miren en los niños y es que tengan enumerados los párrafos. Yo no los voy a enumerar, pero sí es importante que ustedes les digan cuando reciban los quizzes, cuando reciban los parciales, oye Juan, ¿por qué no enumeraste los párrafos? ¿Sí? Y cada vez que ellos le coloquen un número, que se pregunten, ¿qué me quiso decir este párrafo? ¿Sí? Es decir, que saquen la idea principal de cada párrafo para llegar al sentido ¿qué? Global. ¿Sí es claro? Bien. Establezco relaciones, monitoreo la comprensión. Cuando yo monitoreo, establezco relaciones, uno cómo articula un texto, ¿a través de qué? De conectores lógicos, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes también, sobre todo los pequeñitos, vayan haciéndole, digamos, vamos a aprendernos, no sé, empiecen con conectores que se usan mucho como los adversativos, el pero, el sin embargo. Muchas veces ellos están en quinto y creen que más con tilde, que es diacrónico, o que es una tilde diacrónica, es igual que el más sin tilde, que es adversativo, ¿sí? Y no se usa igual. Cambia automáticamente ¿qué? El sentido, ¿no? Resumen y organizo la información, eso que sería hacer síntesis del texto y valoro críticamente lo leído. ¿Sí? Ahí hay una serie de preguntas, igual yo les envío esto al Classroom. Siguiente. Bueno, acá ¿qué hay? Las tipologías, los géneros y los formatos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, hay varias tipologías, solo faltó una, me excusan. No, perdón, faltaron dos, que son literarias. ¿Cuáles serían? La lírica y la dramática, ¿no? Faltó la tipología lírica, que es la de los poemas, la de las canciones, y la dramática, que ahí estarían pues obviamente algunos diálogos que son tragedias, algunas comedias, algunos guiones teatrales, etcétera, etcétera. Y los formatos textuales, por lo general en todos los colegios, los únicos formatos que ven son continuo y discontinuo, pero yo les hice ver este año a los chicos de 11 que ya empezaron a introducir otros tipos de formatos en el ICFES, porque ya encontramos incluso textos múltiples. ¿Qué son textos múltiples? Dos textos que son iguales, dos textos que pueden ser continuos o discontinuos y que comparten el contexto, es decir, el tema del texto. Es decir, que yo puedo trabajar un texto múltiple. Les pongo un ejemplo. El precio del agua y el valor del agua. ¿Cuál es el sujeto? El agua, ¿cierto? Pero precio y valor ¿son lo mismo? No son lo mismo. Uno tiene que ver con la vida y otro tiene que ver con ¿qué? Con la economía, ¿no? Con el mercado. ¿Sí es claro? Listo, perfecto. Siguiente. Ahora vamos al texto. Justamente esto es lo que, por eso yo les digo que es importante enumerar los párrafos. Este es un texto de grado primero, grado segundo, más primero y transición. Yo por lo general trato de escalar los textos que tengan, digamos, buen nivel para que los niños empiecen a desarrollar de manera correcta pues el proceso. Si se dan cuenta, en la parte de arriba aparece ¿qué? Unos elementos, bueno, con la excepción del último que dice enfoque transversal, ese hasta ahora lo estoy introduciendo. Cada vez que surja algo nuevo, el profesor Cristian dice más trabajo, pero bueno, no importa. A mí me emociona sí, ampliar el conocimiento y dice el más trabajo, pero bueno. Dice tipo textual, entonces tenemos ahí narrativo continuo, que sería ¿qué? El formato. ¿Por qué es continuo? Porque es lineal, ¿no? El género, bueno, acá nos dice que es una anécdota, es decir, una narración de algo vivido. Un enfoque tiene que ver con la orientación al bien común, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta,
esa última parte en el texto, sobre todo de los niños de bachillerato, aparece como silueta, ¿sí? Que es la misma silueta que nosotros vimos ahorita, inicio, nudo y desenlace. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Sí, tú. Gracias. Edgar está en segundo grado de primaria. Para llegar a su escuela, todos los días cruza un pequeño río con su amiga Patricia. Una mañana, Edgar saltaba de piedra en piedra para cruzar, pero resbaló en la última piedra y cayó al río. Su profesor, que estaba cerca, lo vio y corrió para ayudarlo. Por suerte, los cuadernos de Edgar no se mojaron. Cuando volvió a su casa, le contó esta historia a su mamá. Estructura. Inicio. Presenta al personaje principal, Edgar, y la circunstancia de la que parten los hechos. Nudo. Incluye la situación problemática que enfrenta el personaje principal al cruzar un río. Desenlace. Aparece un nuevo personaje que ayuda a solucionar el problema y se muestra la situación final del protagonista. ¿Qué elementos ustedes creen que fueron fundamentales para determinar la progresión de este texto? Que incluso están dentro de la estructura, ¿no? Identificar qué elementos. Muy bien, personajes. Ahora, si los personajes, muy bien, situaciones, ¿eso qué quiere decir? Que no hay situaciones si no hay qué, personajes, porque la única forma de que haya historia o haya realidad es a través de qué, de la acción, ¿sí? Y las acciones pueden ser actos o pueden ser qué, discursos, ¿sí es claro? Ahora bien, ¿qué otro elemento tenemos ahí? ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿cuál fue el conflicto dentro de una narración que es pequeñita, pero bueno, finalmente es un conflicto? ¿Y cómo se solucionó qué? Ese conflicto. Ahora, ¿yo puedo complejizar este texto? Claro, se puede complejizar. ¿En qué momento se empieza a complejizar un texto narrativo? Cuando aparecen figuras literarias, cuando aparecen tipos de narradores, etcétera, etcétera. Siguiente, porfa. Siguiente. Ok, estructura. Vamos a mirar unos elementos asociados al texto, a este texto. ¿Sí? Entonces, ahí en la estructura decimos que, bueno, el inicio, el nudo y el desenlace, el tema, el texto trata sobre un niño que resbala mientras cruza un río camino a la escuela. ¿Sí? Ese es el punto como más importante dentro del texto. Vocabulario. En el texto se utilizan palabras conocidas para designar personajes, amiga, profesor, objetos, piedra, cuaderno, lugares, escuela, río, o acciones, saltaba, cruzaba, corrió y contó. ¿Sí? Lo que nosotros analizamos ahorita, los personajes, las acciones y la ilustración. Ahora, ¿la ilustración será importante o sobrará dentro del texto? Es importante, ¿no? Hace parte del texto. Siguiente, porfa. Bueno, acá tenemos otras estrategias. Hay un texto, bueno, no sé algunos si ya me lo pidieron, que se llama Fichas de Estrategia de Comprensión Lectora. No sé si alguno ya las está manejando. Esas fichas de estrategias de comprensión lectora son muy importantes, sobre todo porque están escaladas por cursos. Sin embargo, cada vez que yo leo, miren nada más, un texto tan corto y la cantidad de estrategias que tiene predecir, tiene partes de un cuento, tiene secuencia de eventos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene palabras de transición, tiene detalles importantes, claramente el tema, tiene claves de contexto. ¿Qué es una clave de contexto? No es lo mismo si yo digo, a ver, les pongo un ejemplo. Carlos tiene un taller y se le olvidó guardar el gato.
Si yo asocio taller con gato, automáticamente va a dejar de ser denotativo y se vuelve ¿qué? Connotativo. Eso quiere decir que se vuelve una clave de contexto. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando del animal, sino de la ¿qué? De la herramienta, ¿cierto? Ahora, si yo digo, ay, me quemé con un mango. Con el mango de la olla, ¿no? Entonces ya tenemos claves de contexto. La idea principal, ¿cómo se saca la idea principal? Determinando el sujeto, ¿cierto? Determinando el sujeto y mirando qué se dice sobre el sujeto. Resumir, que sería sintetizar, personajes principales y secundarios y causa y efecto. Con los niños de primaria, de primero sobre todo, hemos trabajado harto esta estrategia de comprensión lectora que tiene dos preguntas, el qué y el por qué. Siguiente. Siguiente. Ok, ahora sí viene la... Ay, no sé si puedas bajar un poco. ¿Puedes bajar un poco la presentación? Uy, no, creo que lo aumentaste. Sí. No conté con que la sombra iba... Espera a ver si yo la puedo abrir acá. Y lo voy leyendo desde acá. Eso se parece mucho a algo que yo les envié al Classroom que se llamaba rúbrica para la interpretación de preguntas, ¿no? No sé si ustedes se fijaron que era, yo el ejemplo que puse fue un texto en donde hablan de un rebaño de ovejas y de unos lobos que pactan para que él se las pueda comer de una manera menos trágica. No sé si lo vieron, que incluso tiene cierta ironía, ¿no? Porque pues el lobo bajo la paz o en guerra se las va a seguir comiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ahí hay una serie de elementos que son muy importantes. Determinar cuál es el referente de la tarea. A mí me parece que el parcial, cuando hay un parcial o un quiz, el quiz no termina cuando yo lo retroalimento con el estudiante, sino cuando llega a la casa y ustedes empiezan a indagarlos a ellos. Porque si ellos logran enseñarles a ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que aprendieron. Si no logran transmitirle lo que aprendieron, no han aprendido, ¿sí? Entonces sí es importante, ustedes pídanles que lean el texto en voz alta, en voz activa, y que empiecen a hacer el proceso de construcción. ¿Cuál es el referente de la tarea? Y el referente de la tarea es qué me está solicitando el texto realizar. Entonces, si me pide el propósito, ¿cuál es el propósito del texto anterior? Claramente tiene que ver con ¿qué? Con la intención comunicativa del autor. Miremos acá la pregunta, dice, ¿qué le ocurrió a Edgar mientras cruzaba el río? Entonces, perdió el camino hacia la escuela, ¿eso lo dice el texto?
no lo dice el texto. Entonces, ¿qué tipo de alternativa es esta? Indeterminada. Cuando el texto no nos dice esa información, el tipo de alternativa es indeterminada. ¿Por qué? Porque yo no puedo determinar si eso es falso o eso es ¿qué? Correcto, ¿no? ¿Resbaló sobre la piedra mojada y su cuaderno cayó al agua? Sí. ¿Está de manera literal o inferencial? Literal, ¿no? ¿Y en qué parte del texto está? ¿En el inicio, en el nudo o en el desenlace? En el nudo. Se entiende que es el problema, ¿no? Ahora, incluso yo podría construir otra pregunta semántica a partir de esa misma alternativa. ¿Decidió regresar a su casa porque estaba lloviendo? ¿Eso lo dice el texto? Tampoco, entonces también es indeterminada. ¿Encontró un puente para cruzar el río? No nos hablan tampoco de puente. Por lo tanto, también es indeterminada. ¿Qué dice el referente? ¿Cuál es el referente? El verbo, ¿no? Y el verbo es ocurrió, y si ocurrió tiene que ver, ¿por qué ese sería el referente? Porque la acción que ocurrió, o el hecho más bien que ocurrió, tiene que ver ¿con qué? Con el nudo, y tiene que ver con lo que sucedió en el momento en que estaba ¿qué? Transitando sobre el río, ¿cierto? Ahora bien, dice sustento o evidencia. ¿Cuál sería el sustento? El fragmento que está ¿qué? En el nudo. Pero yo no puedo subrayar todo, sino que yo voy a subrayar, dime. No entiendo por qué la vez y la lectura textualmente dice que no cayó ningún cuaderno al agua. Que no se le mojaron. Dice, no se le mojaron los cuadernos. No sé por qué. Para mí, no para mí. Ah, ok. Ninguna. Porque pues tiene la mitad cierta y la mitad Ah, muy bien. textualmente no está. Muy bien. Qué interesante lo que acabas de decir. Eso quiere decir que esa pregunta, ¿qué sería? Verosímil. Perdón, esa alternativa sería verosímil. En ese caso, que llegase a pasar con algún alumno, hay uno que le diría justifica por qué no señalaste ninguna. Sí, claro que sí. En caso tal, y date cuenta que ahí, eso ya hace parte de ¿qué? Del proceso de justificación. Profe Camilo, ¿puedes regresar, porfa? Qué interesante, muy bien. Muy bien. Mira, dice, por suerte los cuadernos de Edgar no se mojaron. Lo dice en el desenlace en la primera línea. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que automáticamente la diferencia entre la conjunción, es decir, lo que adiciona esa información, una parte es correcta y la otra parte es ¿qué? Falsa. Por eso se llama verosímil, porque tiene apariencia de ¿qué? De verdad. Dime. Ven para allá. Dice, por suerte los cuadernos de Edgar no se mojaron cuando volvió a su casa y le contó la historia a su mamá. Pues, no, porque seguramente él cayó, pero no se quedó con los cuadernos así. Vuelve al texto, vuelve al texto, profe Camilo. Ahora, si nos ponemos a mirar, no, siguiente. Dice, claro, pero démonos cuenta, miren nada más cómo ya se generó conflicto. Les voy a preguntar, ¿esa imagen que está en la pregunta hace parte del texto? No hace parte del texto. Por lo tanto, sigue siendo ¿qué? Verosímil la alternativa. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que ahí ¿qué se le pidió al estudiante hacer? Aun cuando aparece como verdadera,
La idea es que el estudiante diga, venga, eso no es tan verdadero como parece. Que cuestione, incluso cuando yo le dije que era ¿qué? Verdadero, ¿sí? Y les voy a mostrar, eso también pasa en la realidad. Hay algo que se llama posverdad. Yo por eso les digo a los chicos, uno no es cristiano entre cristianos, sino entre no cristianos, porque ahí es donde se pone a prueba, ¿sí? Y es justamente eso, eso no me gusta a mí. ¿Sí es claro? Entonces démonos cuenta que, oye, ¿qué pasa si no hay una que es correcta? O si es ambigua. Y enseñando me enseñé, decía Séneca, y yo sí que aprendí de los chicos de grado 11 del año pasado, porque ellos eran así. Ay, Dios. Esas citas son muy cortas. Qué pena, un segundo. No, mentira, ya no tengo tiempo. Pues miren, yo les pido, dime. Sí, pero esto fue una prueba. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. Yo antes de retroalimentar con los chicos vuelvo y reviso. Miren, les voy a poner un ejemplo. Esta semana, ustedes saben que yo soy el jefe de área, y ya con esto cierro, profe Cristian, qué pena. Y entonces llegó y me escribió un audio, me envió un audio, un lapsus lingüe, ya estoy como Trump que dice que Japón estaba bombardeando. Me envió un audio el profesor Julián y me dijo, esa alternativa de grado 9 está mal. Y me convencieron. Y yo, venga y lo desconvenzo yo. Y entonces había una pregunta sobre una infografía que decía, ¿cómo nosotros resolvemos este problema ambiental? Pero no hacía partícipe al lector, porque la forma en que resolvía el problema ambiental era netamente burocrático y administrativo. Y yo como lector no tengo ese alcance. Por lo tanto, la pregunta era retórica y era una pregunta que debería hacerse el lector pidiéndole cuentas al Ministerio ¿de qué? De Ambiente. Y entonces ahí es cuando yo empiezo ¿a qué? A reflexionar con profundidad y a cuestionar lo que ellos previamente han cuestionado. Bueno, espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Dios los bendiga. Muchas gracias.